Bueno, estamos aquí nuevamente en Palabras de Vida, palabras que producen vida. Y qué bueno iniciar este tiempo bajo la presencia del ser más especial y de pedirle al Señor que nos inspire en esta noche. Amado Dios, qué bueno es saber que estás acá con nosotros, porque donde dos o más te invocamos, tú te haces presente. Queremos en esta noche pedirte, Señor, que nos hables, que nos ministres con tu palabra, que en tu multiforme gracia nos hables a cada uno en nuestra realidad. Bendecimos este espacio y te pedimos, Señor, una bendición especial para todos estos países de América Latina que tanto necesitamos de tu intervención. Y todo esto te lo pedimos, Señor, con una bendición extendida a cada familia, de los que han llegado, de los que vienen en camino y de los que aún estarán ausentes, para que en el nombre de Jesús, Señor, podamos salir renovados. Gracias te damos. Gracias, Señor. Eh, una de las cosas bien especiales en el ser humano, en cómo fuimos diseñados, es que necesitamos eh, siempre estar en una motivación especial. Nosotros nos movemos por motivación y para poder estar motivados necesitamos eh, tener bien claro la mirada, la cosmovisión. Entonces, en esta noche vamos a entrar en este tema, un tema que me tiene bastante conmovido, apasionado, y es empezar a meditar en esto, y es que Jesús desea que hagas parte de su historia. Quizá nunca habíamos pensado en esto, y es real, es genuino, como lo vamos a ver ahora. El deseo de Jesús es que nosotros hagamos parte de su historia. Y tú eres el motivo por el cual Jesús vino. Y ponle nombre propio. Jesús vino por Carlos, por Luis, por Amparo. Por ese motivo vino. Y esto tiene que darnos un sentido muy especial con este conocido pasaje donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, en el original dice a su creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué declaración tan impresionante que le da significado a la venida de Jesús, a su obra, a su resurrección y al venir a nuestro corazón a darnos el nuevo nacimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, qué bueno pensar que Jesús no ha venido a señalarnos, ni a condenarnos, ni a decirnos pecadores, empedernidos. No, Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y todo eso directamente tiene que ver con nosotros. Dios nos ama tanto que Él envió a su Hijo por nosotros. A eso vino Jesús. Jesús vino por mí. Jesús vino por nosotros. Y esto no se nos puede olvidar. Esto es la declaración más grande que puede existir en la vida de un ser humano. Cristo, que el unigénito de Dios, dio su vida porque vino por nosotros, vino a nuestro rescate, necesitábamos ese rescate. De manera que Él no nos obliga a ser rescatados, Él nos propone una entrega voluntaria
y genuina de nuestra vida a Él. Y qué bueno meditarlo en este momento. Nunca sobra volverlo a meditar. Yo de verdad enteramente le entregué mi vida. Ya no soy dueño, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Mi vida le pertenece. Decidí invertir mi vida en Cristo. Entonces, el libro de Colosenses nos lleva a un escenario espectacular después de haber nosotros decidido esa entrega voluntaria. Y es conocer, experimentar, tener una cosmovisión clara de que después de haberle entregado nuestra vida a Cristo, aparece una vida de plenitud. Plenitud quiere decir que ya no le cabe nada más, que está pleno. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en esta porción de las Sagradas Escrituras está la tragedia de toda la humanidad. Vivir engañados. Y el engaño es precisamente estar convencido de que eso es normal. Es normal porque todo el mundo lo hace, es normal porque es la tradición, es normal porque es mi contexto. Y lo estamos viendo con en este momento una vida totalmente de antivalores que cada vez se va extendiendo más y más en el mundo, cumpliéndose la Sagrada Escritura que dice que al final de los tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, la tragedia nuestra no es lo que vemos. La tragedia nuestra es vivir engañados por lo que vemos, por lo que oímos. Por eso dice que esas filosofías disfrazadas de aspectos muy lindos, de huecas sutilezas, eh, nos mantendrían apartados de Cristo. Cuando nosotros vemos filosofías que hablan del amor, de sentir el agua, de abrazar un árbol, de aprender a disfrutar el aire, claro, es la creación que Dios hizo para nosotros, pero la creación en ningún momento puede reemplazar al creador. Entonces, más bien tener una relación tan especial con el Creador que vivo agradecido de que me permite disfrutar de su creación. La creación no puede reemplazar al Creador. Y él dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si yo tengo a Cristo, entonces quiere decir que la plenitud del diseño de Dios está en nuestra vida. Y por eso aparece esta expresión tan increíble que quiero motivarles a que nos la llevemos hoy como una impronta indeleble en nuestra alma y nunca se nos olvide, nunca más a partir de esta noche. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, que es la cabeza de todo en el cielo y en la tierra, es la autoridad única y máxima. En Él estamos completos. Entonces, haciendo una pequeña pausa, la pregunta sería, ¿por qué caminamos todo el tiempo como si estuviéramos bien incompletos? Porque entonces tenemos la tendencia de completarnos con las cosas externas, completarnos con aquello que aquellas filosofías y huecas sutilezas que nos han engañado nos dicen que para estar completos debemos tener esto o aquello. En estos días me ha tocado acompañar a algunas personas en unas tragedias desgarradoras de desesperanza por estar caminando totalmente a ciegas dentro de lo que es el verdadero diseño de Dios. De manera que, haciendo un pequeño alto hasta aquí, Dios nos amó tanto que vino por nosotros, envió a su Hijo, vino en rescate,
Pero ahora dice, usted necesita ser librado de los engaños. Ustedes no disfrutan del gozo, de la alegría, de la plenitud de la vida por los engaños que hay en la cabeza. Entonces miremos que no son las circunstancias, no son las dificultades, siempre he enseñado a no llamarles problemas, sino desafíos. Y no se trata de los desafíos, si los hay o no, se trata de la plenitud de Cristo en nosotros. En esa plenitud estamos completos. Si uno está completo, entonces vive la vida desde otro lado. Qué bueno que a estas alturas de esta reflexión nosotros pudiéramos eh, tomar hoy la decisión de sacar un listado de aquellas cosas que pareciera que nos hicieran falta para ser felices o para sentirnos mejor o para estar en gozo. Y entonces quiere decir que esas cosas o personas se han convertido en dueños de parte de nuestra capacidad de estar plenos en Cristo. Vosotros estáis completos en Él. Y aparece todo ese desfile de promesas tan espectaculares dentro de la fidelidad de Dios en su amor eterno, donde Él dice, nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Si nosotros generamos hoy en nuestro interior un anclaje cerebral, como lo hemos aprendido en NCI, de que uno de los anclajes es que no importa las circunstancias por las que pase, estoy completo en Cristo. Él vino en rescate por mí. Él vino a restaurarme. Él vino a transformarme. Ese debe ser una voz potente que sale de nuestro interior cada vez que las circunstancias de afuera quieran engañar nuestra mente y llevarnos a tener una concepción de estar incompletos, de estar en medio en fracaso o de estar rasguñando la vida para poder sobrevivir. Eso es esclavitud, eso no es libertad. De manera que mm, la recompensa por esa entrega voluntaria, genuina de nuestra vida a Él. Creo que a todos en algún momento de la vida terminamos con más o menos palabras diciéndole a Dios, ganaste, tenías razón, no puedo vivir la vida por mi propia cuenta, no puedo vivir mi vida por mis filosofías y huecas sutilezas que creo que son gran sabiduría y hacen prepotente al hombre. De manera que si hoy le pedimos a Dios que grabe en nuestro corazón, en Cristo estamos completos, estamos en la plenitud de la vida en Cristo y eso no tiene nada que ver con las circunstancias de afuera. Y esta es la expresión que uno le escucha a cada uno de aquellos mártires de la Biblia. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en sus últimos mensajes, era tal la intimidad que tenían con el Señor que le decían a sus discípulos, ya el Señor me dijo que me iba a llevar en los próximos días, y ellos sabían que iban a ser o crucificados o decapitados, o en fin, y ellos tenían un gozo donde el apóstol Pablo decía, he terminado la carrera, eh, voy con un gozo increíble a recibir la corona de justicia que el Señor me tiene. Pero también dice, y que le tiene a todos los que aman su venida. Y ese es otro punto dentro de esta grandeza de la palabra de Dios. ¿Alguna vez nos hemos puesto a meditar si amamos su venida? Completos en él. En 1 Pedro 2:5 dice que debemos ser edificados como casa espiritual. Y esa es la forma en que nosotros debemos vernos. Si Jesús vino a vivir en nuestro interior en forma de Espíritu Santo, es para edificarnos como una casa espiritual, como el templo del Espíritu Santo. Y él dice que
nos edifica a través de la vida eterna en la cual Jesús es la fuente. Entonces, haciendo otro alto especial aquí, hemos determinado cuál es la fuente de nuestros pensamientos o emociones en cada instante de nuestra vida. ¿Por qué buscar la fuente afuera si la fuente está dentro? Si yo ya tengo a Cristo y soy completo en Cristo, no importa lo que el mundo externo esté moviendo mis emociones o mi mente, pero dentro está la fuente de vida eterna, la única fuente verdadera, la única fuente que no falla, la única fuente que me llena en la plenitud de la vida eterna mientras pasamos por este viaje terrenal. Este pasaje ya lo habíamos visto hace, yo creo, como un año, pero vuelvo y sale en el escenario que el Señor me colocaba con esa palabra bienaventurados y esa palabra deleítate. Bienaventurados en el hebreo quiere decir eternamente felices. Otros lo traducen como 3 veces felices. Y lo usa el Señor de una manera especial. Él fue el que diseñó esa palabra. Él es el que decidió llamarnos a nosotros bienaventurados. Vivan la vida como una aventura conmigo, una aventura de 16 horas diarias. Y aparece la promesa. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él y Él lo hará. El Señor nos entregó la Biblia y dijo que era todo lo que nos necesitábamos para, como el manual de vida en la tierra. Pero la historia de Jesús no termina allí en la Biblia. La historia de Jesús comienza, como dice en Juan 17, desde antes de la creación del mundo y no termina porque es infinita. Pero pensemos por un momento esto, de esa, de esa forma tan especial de su gracia, de su amor por nosotros. Jesús dice, mira, te amo tanto, Luis, Amparo, Eugenia, en fin, te amo tanto que lo que más anhelo es que hagas parte de mi historia. Yo quiero que aparezcas en la historia de la eternidad mía. Él tiene un libro también de la vida. Ahí quiero escribir tu nombre. Ahí quiero escribir que decidiste entregarme tu vida, que abriste la puerta de tu corazón y me recibiste. Yo quiero escribir eso en el libro de la vida. Aquel día que yo llegué emocionado, viendo a ver si este o aquel me abría la puerta de su corazón para entrar, y ese día la abrió y pude entrar y ahora eres parte de mi historia. Eso es lo que Jesús quiere contar por la eternidad. Dice en Lucas 15 que hay más fiesta en el cielo por un pecador arrepentido que por 1000 justos. Cada vez que uno de nosotros le abrió la puerta del corazón genuinamente a Jesús y le dijo, entra a vivir en mí, hubo fiesta en el cielo. Hubo fiesta porque uno más fue inscrito en la historia eterna de Jesús. Uno más. Valió la pena mi muerte y resurrección en la cruz por ti. Esa es la fiesta de Jesús. Deleítate. Deleítate de ser parte de mi historia. Cuando camines por la tierra, no te deleites de las cosas que se ven. Esas son filosofías huecas. Deleítate de la plenitud, porque en mí estás completo. Eso es lo que dice el Señor. Lo que dice. Dice en otra parte, por allá en Eclesiastés y en Proverbios, ¿de qué gana el hombre con terminar exhausto cada día
si no se deleita de la obra de sus manos. Dios no quiere que estemos así. Él quiere que nos deleitemos de que en Él es que estamos completos. Él. Conocerle. Él anhela que le conozcamos. La vida eterna es que te conozcan a ti, dice en Juan 17, y a tu Hijo al que has enviado. En esa plenitud crecemos, en esa plenitud maduramos en Él, pero sobre todo somos libres. Yo cada día doy gracias a Dios porque me enseñó a volar por encima del pantano. Los que han escuchado mi historia, mi testimonio, yo estaba en el fondo del hueco cenagoso que hablan los salmos, y allá me sacó el Señor. Y disfrutar esa libertad es impresionante. Y entonces viene el engaño a nuestra mente por las circunstancias, las personas, las cosas que van ocurriendo diariamente, y, y pareciera que perdiéramos esa libertad. Esa libertad es eterna, esa libertad está en la plenitud de Cristo. Esa libertad está en Él. En Él somos completos, estamos completos. Y cuando estamos completos es cuando toma relevancia lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Él nos fortalece, nos lleva a la plenitud. Nada del mundo externo podrá llevarnos a la plenitud. Nada. De alguna manera, el Señor dice, yo quiero enseñarte cómo es que escribes la historia, cómo es que estás escribiendo tu historia en Cristo, en Jesús, cómo haces parte de la historia de Jesús. ¿Y qué es deleitarnos? ¿Qué es deleitarnos en el Señor? Porque cuando nos quedamos allí, pues también nos queda un poco como no muy claro cómo me deleito de Él si no lo veo, cómo me deleito de Él si no hablo con Él. Se aprende a hablar con Él. Pero yo creo que el mayor deleite está en el desarrollo original adaptativo que hemos hablado algunas veces. ¿Qué es lo que Dios quiere que se desarrolle en nosotros? ¿Cómo es que Él va escribiendo la historia de ese hijo que rescató, de ese que aceptó ser su hijo? Es cuando nos lleva a tener fe. Vamos a ver 12 aspectos de cómo deleitarnos en el Señor. Él dice que Él nos dio una medida de fe y nos la dio por amor, por gracia, gratuito. No hay ningún ser humano que no tenga la medida de fe. Pero esa medida de fe, cuando se desarrolla, cuando crece la fe, cuando hemos escuchado que si tuvieras fe como un granito de mostaza, la fe lo que destierra, lo que echa fuera, a donde nos potencia es que la duda y el miedo va siendo desterrado en nuestra vida. Y entonces aquí aparece el deleite. Deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate en la fe y no en la duda y el miedo. Esto es tan especial. Cada vez que aparezca la duda y el miedo, yo tengo que voltear a ver mi fe, cómo anda, dónde la dejé. Hace días no crecí. Segundo, la confianza. En más de un pasaje de la Biblia dice, confiad en mí. Entra confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia, gracia y el oportuno socorro, dice en el libro de Hebreos. Entonces, la confianza. Qué bueno meditar, y de esto hicimos un congreso en Argentina que se llamaba Confianza Total. Qué bueno meditar. ¿Qué nos impediría a nosotros confiar totalmente en el Señor? Cuando hay esa confianza, la incertidumbre de las cosas terrenales desaparece. ¿Qué importa si aparece o no un empleo? ¿Qué importa si se da un negocio? Aún lo digo por mi propia vida, donde he tenido algunas
circunstancias que me han confrontado mucho con mis hijas y siempre viene el Espíritu Santo y me dice, yo le enseñaré a tus hijas. Aunque estés viendo esta circunstancia, son generación bendita. Por ti extiendo mi bendición en ellas. Él viene y saca la incertidumbre. Dice también la palabra de que Dios no es un Dios de confusión, nos da certeza, confianza. Tercero, el perdón. Cuando nosotros nos deleitamos de haber aprendido a perdonar, nos deleitamos del perdón, qué cosa tan espectacular. Cuando no es un perdón imperfecto, humano, ahí de labios para afuera, cuando es un perdón que brota y fluye desde el espíritu, que nos lleva a un amar al enemigo, donde nosotros sentimos que debemos de verdad entregarle a Dios cargas de nuestro pasado. Y Él dice que toma los pecados y los entierra en el fondo del mar y que nunca jamás se acordará de ellos. Cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Y cuando ejercitamos el perdón, empezamos a ser libres del odio, de la amargura y del resentimiento. ¿Para qué seguir cargando odio, amargura, resentimiento? Dice el Señor, no traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas. Dice, deleítate a sí mismo del Señor. Deleítate. Estas son las riquezas del reino. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo y aunque estamos aquí en la tierra, no somos de aquí, de este mundo, y nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales con Cristo, disfrutando de la fe, de la confianza, del perdón. También nos habla del amor, el amor perfecto de Dios acaba con la soledad, con el miedo. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice que la persona que aún vive con miedos y temores no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, de alguna manera está diciendo, no ha aprendido a deleitarse del amor de Papá Dios. Aún no ha entrado, no porque haya impedimentos, sino que no le ha resplandecido la luz de Cristo por estar engañado en esas filosofías y huecas sutilezas. El engaño de la mente. Por eso la palabra de Dios es transformadora en ese aeropuerto cerebral, como le hemos llamado. Qué bueno que la palabra de Dios abunde en nuestra mente, como dice en Colosenses. Miremos el quinto aspecto para deleitarnos del Señor, la paz. Eso que se recita tanto en tantos rituales cristianos. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo se la da. La paz del mundo es engañosa. ¿Cuántos se han ido a vivir a otro lado porque allá sí van a triunfar y les va peor porque no estaba en el plan de Dios? Dios dice en su palabra que la suerte no existe. Dice, echan suertes en el regazo, pero la decisión final está en el Señor. La paz destierra la depresión del pasado, el estrés del presente y la ansiedad del futuro. Eso es una paz eterna. Qué bueno acercarnos al Señor diciéndole, te entrego esta carga. No se la mostremos, entreguémosela. El Señor dice que todo aquel que venga cargado y cansado, nos acerquemos a Él porque Él le da descanso a nuestra alma. ¿Por qué no mirar por un instante un alma descansada? Si el alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad, un alma descansada es un alma que se deleita de esa paz. Tiene un estado emocional agradable, estable y toma buenas decisiones porque la paz se lo permite.
Aún dentro de todo esto que hemos visto que es tan lindo, como la paz baja los niveles de colesterol y los niveles de adrenalina, perdón, de cortisol y de adrenalina, y activa la dopamina, la serotonina, y nos permite vivir en un estado fisiológicamente espectacular. Y el sexto es la paciencia. Cómo Dios ha diseñado procesos que en las falsas filosofías y en las huecas sutilezas son terribles, pero en el diseño de Dios es increíble, como lo dice en Santiago 2, que tengamos muchísima alegría, deleite cuando nos lleguen los desafíos. Dice, porque en ese desafío te estoy entrenando, estás en el gimnasio de la ciencia de la paz, o sea, de la paciencia. Y dice, si te dejas formar en la paciencia, serás perfecto y cabal y no te faltará cosa alguna. Y entonces cuando se vive en paciencia y se deleita en paciencia, desaparece el desespero, la ira y la queja. Ese aspecto de la queja que tanto daño nos hace. Pero este es solo una introducción. Miremos otros 6. Y el Señor sigue diciendo, ven, yo quiero, voy a devolver mi momento. El Señor dice, yo quiero escribir en la historia, en mi historia, dice Jesús, como Amparo, Luis, Eugenia, en fin, Carlos, se deleitaba de la fe. Si vieran cómo se deleitó de la confianza y del perdón, cómo disfrutaba yo, dice Jesús, viendo cómo se regocijaban en el amor, en la paz y en la paciencia. Y Él sigue invitándonos a escribir esa historia, a deleitarnos en ese desarrollo de lo que Él. Y el séptimo son las promesas. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 dice, sus grandes y preciosísimas promesas, donde nos invita en el libro de Hebreos 6 a que las promesas se adquieren por la fe y la paciencia. ¿Qué tal si en este momento nos llevamos algo especial y es, voy a deleitarme de obtener las promesas? Se obtienen por la fe y la paciencia. Y determino una promesa y le digo, Señor, aquí está tu promesa y quiero crecer en fe y en paciencia para deleitarme viendo cómo la promesa se va volviendo realidad. Y esas promesas acaban con la injusticia, la desesperanza. También nos lleva a desaparecer la rutina, eso que es tan desgastante en nuestra vida. Y bueno, el Señor dice, deleítate de mis tiernas manos, que la piel de tu alma conozca la ternura de mis manos cuando te voy restaurando. Te voy restaurando porque has caminado por la vida como un huérfano, como un esclavo de las circunstancias y perdidos sin poder librarse del poder del pecado y la naturaleza pecaminosa. Deleítate de esa libertad y esa restauración. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Llevarnos eso en el corazón, estoy siendo perfeccionado por el Señor y me deleito del perfeccionamiento, así haya dolores en mi alma. El noveno aspecto es la sabiduría del Espíritu Santo. Además de que es un mandamiento, Proverbios 4:4 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. También nos dice en Santiago 1:5, si te falta sabiduría, yo te la doy abundantemente. No hay disculpa. ¿Cuántas veces nos hemos estrellado en la vida por malas decisiones o por ignorancia? El filósofo Goethe, alemán, decía
que no hay cosa más peligrosa que la ignorancia en acción. A veces nos hemos metido en esos rincones sin estar capacitados. Estar caminando por nuestra propia prudencia cuando el Señor dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo no deleitarnos en adquirir sabiduría? ¿Qué tal la promesa que Él nos hace en Jeremías 33:3? Dice, si clamas a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Dios tiene grandes tesoros de sabiduría específicos para cada uno de sus hijos. Clamar es tener hambre de ello. Qué bueno en este momento confrontarnos y preguntarnos qué tanta hambre tengo de esa sabiduría, de ver cómo el Señor me va enseñando, de ver cómo el Señor me va llevando a crecer en una sabiduría no humana, sino revelacional de su Santo Espíritu. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él lo va escribiendo en su historia. El otro aspecto es la dulce compañía. Esa compañía que no es como aquella oración tierna de niño que nos hablaban del ángel de la guarda, no, la dulce compañía, dice la Biblia, es del Espíritu Santo. Y esa dulce compañía nos elimina la frustración, nos da nuevas fuerzas, nos llena los vacíos y entonces nos deleitamos de su compañía. Él dice, iré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Él es el oportuno socorro. Nos libera del fracaso, del desgaste, de la debilidad. Oportuno, oportuno socorro. Está allí listo todos los días para aquel que tiene la relación con Él y se deleita de Él. Deleítate a sí mismo del Señor. Deleitémonos del Señor y aparece el oportuno socorro, aparece la dulce compañía, aparece el crecimiento en el Espíritu. Y el aspecto 12 es que Él nos ha hecho colaboradores. Dejamos de ser miembros de las tinieblas, donde aún podemos ser cristianos hoy en día y no nos acordamos que éramos miembros de las tinieblas, como lo dice en Efesios 2. Caminábamos por los caminos de la cultura y de este mundo terribles. No solo colaboradores, Él también nos dice embajadores y coherederos del reino de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño alto. Cuando Dios nos llama colaboradores, si Luis me dice, Carlos, colabórame, y yo digo, claro, Luis, pero tengo que preguntar, ¿en qué? Entonces, si Dios me está diciendo que yo soy su colaborador diariamente, no hay cosa más espectacular que abrir los ojos y darme cuenta que Dios me regaló otro día diseñado por Él, para que salga guiado por el Espíritu Santo a encontrar las buenas obras que Él preparó de antemano para que camine en ellas y entonces decirle, Señor, me diste otro diseño hoy, por favor, dime en qué te colaboro. Empiezan a pasar cosas de deleite espectaculares con el Señor. Pero nuestra oración invirtió los papeles, porque uno le da las gracias por el día y empieza, Señor, ayúdame a que me salga este negocio, a que me vaya aquí, a que me vaya allá. O sea, lo convertimos en el colaborador y resulta que no es así. Cuando yo ejerzo mi verdadero rol de colaborador y embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, todas las otras cosas me son dadas. Recordemos lo que dice Lucas 12:31, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás aquí para este viaje terrenal que nunca nos vamos a llevar, nos será dado. Yo recuerdo cómo en los muchísimos partos o cesáreas en que recibí niños,
ninguno trajo nada, todos nacían peladitos. Y bueno, me tocó hacer un número bastante importante de autopsias y también todos los que se fueron quedaron peladitos. Y nosotros invirtiendo tanto en la vida para no llevarnos nada y recordar aquí que el Señor dice, no hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces, qué bueno llegar uno al cielo y encontrar que uno allá en el tribunal de Cristo, que es para premios, coronas y galardones, empieza uno a recibir los premios de la fe, de la misericordia, de el ser servidor, el ser coheredero del reino de los cielos. Finalmente, para deleitarnos de todo esto, y hay mucho más, saqué 12 aspectos relevantes, pero hay mucho más, existe algo que se llaman habilidades y disciplinas espirituales, que podríamos llamarle virtudes. Pero estas disciplinas espirituales son la forma en que podemos lo de hoy llevarlo a la práctica y no se quede simplemente como una reflexión bonita desde la palabra de Dios. Y entonces el primero es la oración eficaz. Yo tengo que comprender que la oración es un diálogo relacional. Es donde voy hablando con Él durante el día de las cosas que van pasando, de las cosas que el Espíritu Santo me guía. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo es el que nos guía para orar adecuadamente como conviene. Por eso se llama eficaz. ¿Qué tanto nos deleitamos de ese diálogo con el Señor? Qué bueno deleitarnos del Señor. El segundo aspecto del deleite de todos estos aspectos del reino es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cuando uno la medita, la lee, que entre otras cosas, meditar la palabra es un estado muy diferente a leerla o a rezarla o a aprendérsela. No, meditar es recibir la sabiduría que da el Espíritu Santo para ponerla en práctica. Por eso es eficaz, por eso da vida. Eh, Mira que todo esto, digamos, empieza a desglosarse de una sola palabra, de un solo versículo, y es deleítate. El meditar en el deleítate, ¿cómo es que me deleito? Salió todo esto porque la palabra de Dios es así de infinita y eterna. Eso es meditar la palabra. Dice que me deleite del Señor, que esa es la prioridad, que es lo más importante. Y las otras cosas aparecen. Qué bueno llevarnos hoy esa prioridad, ¿no? Deleitarme del Señor. La otra habilidad o disciplina espiritual es ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Y entonces esto se aprende. Y otra vez, no es por merecimiento, no es porque haga esto o aquello, es por hambre de experimentarlo y después quedarme en esa guía. Es decir, Espíritu Santo, necesito más de ti. Y todo esto es deleite. El rey David decía, tu palabra es como miel a mi paladar y en ella medito y me deleito de día y de noche, dice en el Salmo 1. Nos deleitamos igual. Resulta que la palabra de Dios es un deleite. Si nos deleitamos hablando entre nosotros, ¿cómo no nos vamos a deleitar de la relación con Dios? ¿Cómo no deleitarnos de ser bienaventurados, o sea, de la aventura diaria con la guía del Espíritu Santo? El cuarto es ser discipulado. Jesús fue al templo para ser enseñado por los maestros durante 30 años antes de iniciar su ministerio, que duró 3 años. Entonces, si yo no tengo un líder, una persona íntegra, una persona que maneje la sana doctrina, y es una persona a la cual yo eh, pueda darle cuentas,
Si yo no tengo esto, estoy viviendo en el reino de la independencia, que fue lo que estableció Satanás desde el comienzo, se independizó de Dios. Aún desde niños y adolescentes siempre soñamos con ser independientes y ese fue como una enseñanza que nos dieron también. Ya usted está grandecito, es hora de que se independice. Pero la independencia de Dios es terrible. Apartados de mí nada podéis hacer, dice en Juan 15:5. De manera que Dios coloca de su corazón, nos coloca líderes, pastores o sacerdotes, como quiera llamarle. Así los menciona la Biblia. Pero yo tengo que tener esa persona. El tener un formador idóneo me hace posible deleitarme de crecer en humildad, en ser vulnerable, en poder decirme la verdad, en tumbar caretas. Y el último, este sí es un deleite completo. Jesús dijo, el que me ama, practica mi palabra. Cada vez que nos deleitamos en la práctica, en vez de estarnos flagelando, es estar practicando el perdón. Señor, la volví a embarrar, pero aquí estoy. Tu misericordia y tu perdón es grande. Lo que yo quiero es mostrarte un arrepentimiento genuino de mi corazón. Amarles la práctica en la obediencia. Pero aquí viene lo más extraordinario. Después de haber recibido la salvación, no puede haber ninguna otra meta más grande que esta, no hay. Y es con su legado poblar el cielo y ser de testimonio honrándolo. Por eso él dice en Mateo 28:18, id y hacer discípulos. El Señor dice que nosotros somos sus embajadores y somos eh, sus enviados para llevar la gracia y la palabra de Dios para que otros sean salvos. Y cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y otro es salvo, estamos poblando el cielo. Y eso es un deleite. Es algo que Dios me ha permitido desde hace 20 años ver personas bien metidas en el lodo. He visto sicarios, adictos, cualquier tipo de circunstancia perdida, verlos ahora hechos unos líderes cristianos poblando el cielo. Entonces, espero que sea bien especial poder llevarnos esta reflexión hoy. Tenemos unos pocos minutos si alguien quiere compartir, preguntar algo. Yo quiero decir, Carlos, que hoy la palabra me ha traído mucha paz. Me reverberan en el corazón varias enseñanzas. Ojalá tener memoria consciente de todas, pero esa parte donde hablaste de la medida de la fe y cómo vamos desarrollando esa paciencia, la paciencia que va de la mano con la fe. Me parece que me sacudió por dentro y me enseña mucho, es demasiado potente. Cómo la palabra me talla, me pule, me lima, me guía, me acaricia y me lleva. Es impresionante. Así que reconozco que gran parte de mi dificultad en la vida es mi impaciencia. Y hoy esa en particular reverberó mucho aquí en mi corazón. Muchas gracias, Carlos. Luis, hay algo muy lindo que nos enseña en el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, que dice, todo lo que quieras debajo del cielo
tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. Entonces nos podemos esforzar, estresar o lo que sea, y todo llegará en el momento preciso dentro de ese diseño espectacular de Dios. Pero obviamente es una lucha que todos tenemos y que cuando nos damos cuenta que no es en nuestras fuerzas, sino por la acción del Espíritu Santo, entonces otra vez volvemos a tener Así es, esa. Bueno, así es. gracias Luis, gracias a todos. Estoy llorando y pues ya tendré tiempo de reunirnos con Luis y con parte del equipo para orar y mirar qué quiere Dios en este espacio en el 2020, empezar con un formato guiado por el Señor, cada vez más profundo. Qué bueno que entre todos ayudemos a poblar el cielo, también con personas que lleguen a este espacio y sean tocadas por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por el privilegio de poder deleitarnos en ti. Escribe en nuestra mente y en nuestro corazón que en ti estamos completos. Ayúdanos, Señor, a ser libres de los engaños, de las falsas filosofías y de las huecas sutilezas que tú nos adviertes. Con tu palabra que nos lava, nos limpia, nos aviva. Hoy te pedimos sabiduría abundante, Señor, para este fin de año y el año que viene. Hoy te entregamos nuestro corazón para seguir siendo moldeado. Pero también, Señor, cómo no pedirte perdón por distraernos tan fácil de ti. Cuando tu palabra dice que fijemos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Por eso hoy, Señor, recibimos nuevamente de tu misericordia, de tu gracia. Renueva nuestra mente para poder comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias porque hemos percibido tu presencia en esta noche. Gracias porque tu bendición llega a cada hogar y porque también, Señor, anhelamos que nos conviertas en multiplicadores de tu palabra. Danos, Señor, hambre y sed de hablar de ti. Permítenos, Señor, cumplir con el legado que nos has dado. Permítenos, Señor, ayudar a poblar el cielo con tu presencia, tu gracia y tu redención. Hoy te pedimos la llenura del Espíritu Santo y también que tu paz gobierne en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos permitas una vez más entregarte nuestra vida, nuestro destino y quedar llenos de gozo bajo tu bendición y la imposición de tus manos de Padre Celestial en nuestras vidas, bendiciendo, Señor, a INCI, a la corporación, la comunidad y a Saint Paul en cada lugar donde se encuentra. Todo esto te lo pedimos y lo declaramos con profunda gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Un Chao, abrazo chao. grande a todos los que se hicieron presentes. Por ahí veo también a Ligia, mi hermana está con Charlie, Amparito, a todos, qué maravilla. No veo, espérate a ver yo quién más están. Ángela María Mejía, Ángela Montoya, Charlie Medina con Ligia Gaviria, Luz Elena Berrío, María Nelly, Valeria, Zulma. Un abrazo a todos, muchas gracias. Un abrazo, Luis, gracias, Bendiciones. Carlos. Un abrazo para Y todos. estamos pendientes de Gracias. María, Amparito.